Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad una novedad que podemos encontrar en Mercadona. Y es que Mercadona está lanzando muchas novedades últimamente, pero en el vídeo de hoy vamos a conocer en profundidad su nueva esencia. No solamente eso, quiero profundizar en su etiquetado, en su listado de ingredientes, pero también hablar de qué es una esencia, qué puede hacer por nuestra piel, si realmente es necesario incluir una esencia en nuestra rutina y todos los beneficios que se puede obtener utilizando este tipo de producto. Así que si quieres conocer en profundidad toda esta información conmigo sobre esta novedad de Mercadona, quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Pues bien, la primera duda que nos puede surgir un poco con el tema de la esencia es realmente ¿qué es la esencia? Es posible que todas las personas que sepáis algo sobre la cosmética coreana y todos los pasos de las rutinas coreanas ya sepáis qué es este producto y qué finalidad tiene. Pero para todas aquellas personas que sea la primera vez que os enfrentáis a este concepto, quería profundizar un poco en explicar qué es una esencia y qué finalidad tiene en nuestra rutina. Para mí la esencia es un puente entre la limpieza y la nutrición. Podríamos decir que la esencia es un producto que nos ayuda a mantener nuestra piel hidratada y la prepara para antes de empezar a aplicar todos los productos, serums, cremas, etcétera, que nos van a aportar esta nutrición en profundidad. Podríamos decir que la esencia busca fundamentalmente mantener la hidratación en nuestra piel. El orden de aplicación de la esencia sería, tras la limpieza y nuestro tónico, aplicaríamos la esencia y a continuación serum, crema, protector solar si fuera necesario en nuestra rutina de día, etc. ¿Cuál es el tema más controversial de la esencia? Pues se pregunta mucho y se cuestiona si realmente es necesario incorporar una esencia en nuestra rutina. Así que realmente como necesario no es necesario incorporar una esencia, pero es cierto que para según qué tipo de piel y según las necesidades que tengamos, es un paso que podemos incorporar para poder obtener más hidratación. Eso sí, muy importante el tipo de esencia que tengamos en nuestra rutina, qué activos contiene, en qué concentración están y realmente qué puede aportar por nuestra piel. Cada esencia es distinta y cada esencia podrá aportarnos más o menos propiedades según los activos que contenga. Lo que sí que os digo sí o sí es que si empezáis a utilizar esencias en vuestras rutinas vais a sentir una diferencia en vuestra piel, vais a notar sobre todo una hidratación mucho más duradera. Pero por eso os digo que es muy importante que sepamos qué necesidades tenemos y a qué tipo de piel va orientado. Si tenemos unas pieles secas, puede ser ideal incorporar un paso más que nos aporte hidratación, siempre teniendo en cuenta los activos que contenga esta esencia, pero si realmente tenemos una piel normal, mixta, grasa y con nuestra rutina simplificada es suficiente, no sería necesario incluir una esencia. Cuando vamos al etiquetado de esta esencia en concreto, esta novedad que ha lanzado Mercadona de su gama Prevent Age Skin, esta esencia nos dice que nos va a aportar hidratación y luminosidad. Y es que entre sus activos destaca el ácido hialurónico y el extracto de la flor de la capuchina, que ya veremos qué propiedades tiene y qué puede hacer por nuestra piel. Y por último, y en cuanto al modo de uso que viene indicado en el etiquetado, se aplicaría en el orden que os he comentado anteriormente. La limpieza, a continuación tónico, la esencia y luego ya el serum y la crema hidratante. Nos vamos así a conocer el listado de ingredientes de esta esencia y es que encontramos 22 ingredientes en total, pero voy a centrarme en los activos más interesantes y que tienen unas propiedades un poquito más diferenciadoras que hacen que esta esencia sea más especial. Y es que en los primeros lugares del listado de ingredientes fundamentalmente encontramos activos humectantes, hidratantes, que nos van a ayudar a mantener la hidratación en nuestra piel durante mucho más tiempo. En el número 5 encontramos un aceite que no va a aportar nada de sensación grasa, pero lo que nos va a aportar es suavidad en nuestra piel. Nuestra piel se va a sentir muy suave al tacto. A continuación de este encontramos la sal del ácido hialurónico, que ya sabemos que también actúa como humectante, mejorando también así estas pequeñas arruguitas, líneas de expresión, haciendo este efecto entre comillas rellenador, mejorando el aspecto de estas arruguitas y las líneas de expresión que no son muy profundas.
Y es a continuación en el número 7 donde encontramos el extracto de capuchina. Es un extracto que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a encontrar en nuestros cosméticos y fundamentalmente tiene acción y propiedades antioxidantes y también protectoras frente a agresiones externas. Únicamente añadir que en el número 9 encontraríamos el aceite de la semilla de girasol, que fundamentalmente también nos aportaría hidratación, nutrición en profundidad y suavidad en nuestra piel. Con todo esto y el resto de ingredientes encontramos perfumantes, algún agente quelante, también encontramos algún antioxidante como el tocoferol, pero en general estos serían los activos que podríamos destacar de esta fórmula. Con todo esto dicho, vamos a hablar del precio para hacer un poco unas conclusiones y hablar de si realmente es un producto que valdría la pena. Este producto cuesta 7 euros. Y viendo la composición que tiene, como ya sabéis, aquí me faltaría conocer más en profundidad la concentración de los activos para ver realmente las propiedades que tienen, hasta qué punto vamos a sentirlas en nuestra piel, pero fundamentalmente viendo lo que tiene más arriba del listado de ingredientes, tiene humectantes, hidratantes. Nos van a aportar hidratación en nuestra piel, pero ¿realmente sería necesario? Aquí lo más importante es lo que os he comentado. Las esencias es un paso que podemos aplicar en nuestra rutina, pero no es un paso necesario. Simplemente sirve para aportar este extra de hidratación y también otras propiedades que puedan aportar los activos que contenga la esencia. Dicho esto y como conclusión final, realmente tenemos 7 euros por un producto que nos va a aportar fundamentalmente hidratación. Así que realmente haciendo un balance y una relación calidad-precio, sí que diría que si necesitáis realmente y sentís que vuestra piel necesita un paso más en la rutina, o por ejemplo en invierno que sentís que vuestra piel se queda corta esa hidratación, puede ser algo interesante incluir en vuestra rutina. Pero realmente si sentís que vuestra piel queda bien hidratada con vuestra rutina de limpieza, tónico, serum, crema, no sería necesario incorporar esta esencia a vuestra rutina únicamente si sentís que necesitáis un extra de hidratación en vuestra piel. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya habéis probado esta esencia de Mercadona, esta novedad que ha lanzado Mercadona, y si la habéis probado, ¿qué tal os ha funcionado? ¿Habéis notado la diferencia? Yo tengo que decir que con las esencias tengo un sentimiento de que me dejan mi piel muy bien, noto mi piel mucho más hidratada, noto mi piel mucho más suave, pero es cierto que únicamente tiendo a utilizarlas cuando realmente mi piel lo necesita, y en mi caso en particular, que tengo la piel mixta y que tengo muchísimo desorden hormonal, es cierto que tiendo a utilizarlas únicamente en invierno cuando el clima está muy seco y siento que necesito este extra de hidratación. Si no es así, únicamente con mi rutina normal para mi piel es suficiente. Pero dejadme en comentarios si vosotros utilizáis habitualmente esencias en vuestras rutinas, y si las utilizáis, cuáles utilizáis y cuáles os funcionan mejor, y con cuáles sentís que vuestra piel se queda bien hidratada y también sentís otros beneficios como luminosidad, mejoría en vuestras arruguitas, líneas de expresión, etc. Por último, deciros que muchísimas gracias a todas las personas que estáis ahí siempre apoyándome, dejándome comentarios, dándome ideas para próximos vídeos. Lo único que puedo deciros es muchísimas gracias. Espero poder seguir creciendo y aprendiendo con todos vosotros, creciendo y aprendiendo juntos. Así que nos vemos en un próximo vídeo analizando muchos más cosméticos y, como siempre, conociendo mucho más sobre propiedades y beneficios que pueden hacer todos estos productos en nuestra piel. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!